Son las 12 menos 20 del mediodía en toda la República Oriental del Uruguay. Recibimos vía Zoom a la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín. Senadora, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Buen mediodía casi, un gusto estar en la mañana del 11. Muchísimas gracias. Bueno, decíamos más temprano a nuestros televidentes que al menos teníamos un par de temas muy importantes para conversar con usted. Uno es el proyecto de ley de tenencia compartida, de corresponsabilidad en la crianza. Hay un proyecto que se había presentado por parte de Cabildo Abierto. Hay un documento que elaboró el Partido Nacional, usted y el senador Penades, que introduce algunos cambios sobre la edad, sobre qué tipo de... discúlpeme, estoy entreverando los proyectos. Vuelvo otra vez, le pido disculpas. Hablamos de la tenencia compartida, que muchos dicen que no es bueno que haya una ley, porque de repente hay niños, niñas y adolescentes que se ven obligados por esa ley a estar con un padre o una madre abusivo o violento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, gracias por esa pregunta, no, todo lo contrario. El proyecto primero no impone la tenencia compartida. El proyecto lo que establece es que los padres acordarán, también escuchando a los hijos y a los niños y adolescentes, el régimen de tenencia de su agrado. Si no se pusieran de acuerdo y uno de ellos quisiera el régimen de tenencia compartida, lo puede pedir al juez. ¿Eso determina que el juez automáticamente lo imponga? No. El juez en ese momento va a escuchar a todas las partes, incluyendo a los hijos, que en este proyecto van a tener un defensor que los va a colocar en una posición equiparada a la de los padres, es decir, van a ser parte en el juicio. Y el juez va a tener que verificar como 8 o 10 parámetros antes de otorgar la tenencia compartida o alterna. El primero de ellos, la opinión de los hijos, con la debida asistencia de sus abogados, con los informes que estimen convenientes. Pero también el juez, en esta regulación de la tenencia compartida, tiene que verificar que esta sea la mejor solución para estos niños concretos y estos padres concretos que viven en un lugar concreto, que tienen determinadas actividades que tienen que preservar, las educativas, las deportivas, las sociales, que puedan mantener el vínculo con sus familias ampliadas, abuelos, primos, etc. El grado de compromiso que asumen esos padres con esa forma de tenencia compartida o alterna, cómo lo habían llevado en el pasado, los lazos afectivos y efectivos entre ellos. Toda esa serie de parámetros que el juez va a tener que verificar con asistencia de peritos y de los asistentes sociales, psicólogos, lo que estime pertinente, y luego de verificado todo ese escrutinio estricto, va a decir, bueno, para este caso, y habiendo escuchado todas las partes, para este caso parecería que sí, que el régimen de tenencia compartida, que además va a tener que diseñar artesanalmente para ese caso, bueno, es lo apropiado, y así se dispondrá. O sea que es una cosa muy personalizada, tomando en cuenta no solo la opinión y el sentir de los niños, niñas y adolescentes, que es fundamental, equiparándolos, como usted señala, a la responsabilidad y poder de decisión que pueden tener los padres, sino que se va a preservar y hay garantías, podríamos decir, de que un niño, una niña, un adolescente que haya sido violentado o abusado no va a tener que ir a ver a su padre o a su madre por más que éste lo pida. No, para nada, para nada. Yo sé que ha corrido esa versión y que se ha tratado de infundir temor en ese sentido, pero si uno mira la letra del proyecto, que es lo que uno debería mirar, ¿verdad? Sí. No está esa posibilidad. Lo que se establece es que, por ejemplo, si hay una medida cautelar dispuesta de un progenitor contra el otro, no contra el menor, porque si fuera contra el menor el régimen de tenencia ya se cayó. Claro. Si hay una medida cautelar de un menor, de un padre contra el otro, el juez tiene que revisar, tiene que ver, bueno, ¿se puede mantener el régimen de tenencia? Sí, no. Y si entiende que no corresponde, va a caer. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir, que es otra previsión que tiene el proyecto? Que no estando la tenencia compartida, el juez pueda decir, bueno, pero en este caso no voy a descartar las visitas.
siempre que encuentre que esas visitas por el lugar donde se realizan, por ejemplo, en la casa de los abuelos, en una plaza pública, en dependencia del Poder Judicial, cosa que ya ocurre, que nosotros ponemos en blanco y negro algo que ya ocurre. Bueno, toda vez que no encuentre que eso no va a afectar ni la integridad física ni la emocional del niño. Porque a veces las medidas pueden ser hasta por preservar al niño, por ejemplo, por una situación de, yo tengo un caso, ¿no?, de una situación de consumo de parte de la madre que hizo que a la niña se la retirara de la tenencia que tenía la madre, que no era compartida, la tenencia de la madre. Pero igual a la madre se le permitió la visita en la casa de la abuela materna, porque de esa manera, bueno, no se desvinculó del todo. Pero esta ley, usted dijo muy bien, o tú, no sé, que sí, artesanalmente se le da la potestad al juez con las partes, los peritos, los asistentes, los auxiliares de justicia, para que diseñen la solución más adecuada a ese caso concreto. Entonces, no trae unas soluciones a rajatabla, como, bueno, no, ante la más mínima, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que se le sacó la tenencia a la madre. Bueno, no, pero eso no implica la desvinculación total con esa madre, sino que sí se encuentra una solución, que es que la niña la vea a la madre en el hogar de la abuela, bueno, que no se corte ese vínculo, si el juez considera que está preservado el interés superior de ese niño, en ese caso concreto. Es un tema sin duda de altísima complejidad y sensibilidad, porque estamos hablando de niños que son absolutamente vulnerables, que deben ser preservados sus derechos, también los derechos de los padres y de las madres. Muchas veces ese fenómeno de la alienación parental, que de repente los niños son víctimas de esa mandada de ficha, como se dice vulgarmente, en contra de papá o en contra de mamá. Bueno, tratar de que eso se purifique y que sea lo que deba ser. De repente no la tenencia, pero sí la visita. Tratar de preservar a ultranza todo lo que se pueda ese vínculo que deben tener los niños con ambos padres, o sea, tratando de velar acá el objeto central, usted lo dijo recién, son los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Los adultos, que somos los responsables de estas realidades que estamos viviendo, tendremos que ir acompañando. Ahora, ¿hay acuerdo en estas modificaciones en las que usted trabajó con la senadora Carmen Sanguinetti entre Partido Nacional y Partido Colorado de apoyar estas modificaciones al proyecto inicial de Cabildo Abierto? Sí, en realidad el primer proyecto fue presentado por legisladores del Partido Nacional. A los poquitos días coincidió, sin saberse, que Cabildo presentó otro proyecto. Se amalgamaron. En esa amalgama se recogió la sugerencia de senadores, de organizaciones públicas, privadas, internacionales, en fin, y se llegó a un texto de consenso el año pasado, y que no logró a fin de año el aval del sector ciudadanos. Y este año sí se logró, es decir, que lo que ya estaba acordado con el resto del Partido Colorado, la lista 15 básicamente en el Senado, se logró también con Ciudadanos. Hoy este proyecto de consenso cuenta con las firmas de todos los senadores de la coalición. Esto obviamente al tener modificaciones en el Senado debe volver a diputados para ser ratificado. Yo me pregunto, a ver si me quiere hacer un apunte. No, nosotros somos primera cámara en este caso. Ah, bien, perfecto. ¿Qué pasa mientras tanto? Recién veíamos imágenes de los colectivos de padres, sobre todo, que están sufriendo la separación de sus hijos. En muchos casos uno escucha los argumentos y es de recibo. ¿Qué va a pasar mientras tanto? Porque en esto el tiempo que pasa es tiempo perdido, los niños crecen y eso no se recupera. Sí, es un tema de sensibilidad y uno quisiera dar una pronta solución a estos reclamos que son tan fundados. Yo no digo, acá hay que estar a cada caso concreto, ¿no? Ni digo que todos los reclamos por ver, o todos estos grupos que reclaman, sean absolutamente todos fundados. Quizá haya algún padre violento y en ese caso va a corresponder que no se acceda a la tenencia o la visita sea de alguna manera. O sea, no a la generalización. Ni todos los padres son violentos, ni todos los padres
son unos santos y, bueno, habrá que ver el caso concreto. Por eso las garantías que establecen estos parámetros. ¿Es una ley de tenencia compartida? Sí, pero en la que la tenencia compartida está regulada. Se establecen filtros. Va a ser acordada siempre y cuando el juez, en un escrutinio estricto, verifique toda la... en general, que la solución sea para el interés superior del menor. En los colectivos que reclaman esto, que muchos de ellos dan mucho, la verdad que a mí me han sensibilizado ver a hombres llorando porque hace 2 años que no pueden ver a sus hijos, a veces por denuncias falsas, que también ocurren, hay un perito, Álvarez, del Poder Judicial, que reporta que hay un 10% de denuncias falsas. Pero decía, no solo los padres, también las abuelas. Hay un colectivo, abuelas sin nietos, que reclama esto porque son abuelas paternas, generalmente, Claro, claro. y bueno, también tienen su derecho a, y también para los niños es bueno, y adolescentes, el contacto con las familias ampliadas. Por eso hay un artículo en nuestro proyecto que establece esto, que se debe procurar también la vinculación con las familias ampliadas. ¿Qué tratamiento tendrá este proyecto, senadora, en su opinión, ¿no? El trámite a nivel de comisión, digo, ¿cuándo se podría plasmar en una realidad? ¿Qué plazos se manejan? El martes se recibe en Comisión de Constitución y Legislación del Senado al INAU como órgano tutelar de los derechos de los niños y adolescentes. Ya había venido el INAU, ya habían venido 26 delegaciones sobre este proyecto, pero bueno, ante el pedido insistente de la oposición de que volviéramos a recibir 26 delegaciones por lo menos, se accedió a lo que el senador Maía dijo, bueno, por lo menos que reciban al INAU, y entonces va a volver el INAU sobre este proyecto. Pero esa misma semana, ese mismo día, si es posible, se votaría en comisión para pasarse a el plenario en las primeras sesiones de agosto. Bien, el senador, ahora sí, hablando del proyecto de prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años, ahí sí hay un documento que redactó usted junto al senador Penades que plantea cambios sobre el original, la edad, el tipo de delitos que abarca, contempla la prisión domiciliaria también para madres lactantes o con niños a cargo menores de 5 años o de hasta 10 años con problemas de salud que no pueden ser cuidados por otra persona fuera de la prisión. También un tema de alta sensibilidad social porque en una suerte de dictar una ley para la prisión domiciliaria de personas mayores de 65 o de 70, están incluidos los violadores de los derechos humanos, están incluidas las personas violentas, abusadoras, también los narcotraficantes. Le termino el planteo y ahora usted me va a fundamentar esos movimientos de cabeza, ¿qué significan? Bien. En primer lugar, esto no es ni siquiera un anteproyecto. El Cabildo Abierto presentó un proyecto sobre prisión domiciliaria y el Partido Nacional se comprometió a pensar en una alternativa. Entonces, el Partido Nacional nos encargó a los despachos, a los equipos asesores de Penades y mío, elaborar una alternativa. Entonces, ¿cuál fue nuestra postura mental cuando encaramos esa alternativa? Decir, bueno, si uno tuviera que regular la prisión domiciliaria en un país X, no pensando en personas con nombre y apellido, en un país X, ¿a quién le podría corresponder? Bueno, personas que tuvieran problemas graves de salud, personas que tuvieran problemas de discapacidad incompatible con la vida en la cárcel, madres embarazadas, madres con hijos menores de 5 años, porque no queremos que los hijos, que son inocentes, pasen a vivir a la cárcel, que es una posibilidad hasta los 4 en el régimen vigente, pero que hay cupos limitados y que después de esa edad tienen que o ir al INAU o si no tienen una persona que se haga cargo de ellos. Bueno, nosotros lo extendimos hasta 5 años y también hasta 10 si no tuviera una persona que se hiciera cargo de ese niño, o si tuviera un problema de salud, o si tuviera un problema de discapacidad. Y de acuerdo, o sea, cumpliendo a rajatabla con la Convención
sobre derechos humanos del adulto mayor, establecimos que a partir de los 65 años de edad también. ¿Esto es automático? No. En todos estos casos es a juicio del juez. Es decir, que se puede pedir, pero será el juez el que lo puede o no otorgar. Siempre tienen que ser primarios. Se parte de la base de que la prisión domiciliaria no es un beneficio, no es una libertad provisional, no es reducción de la pena, sino que es un medio alternativo de cumplimiento de la pena. Cuando no corresponde, y eso explicaba mis caras diciendo no, 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 porque se excluye de esta posibilidad, perdón, me faltó, los mayores de 70 sí sería, es decir, el juez lo tendría que decretar. Pero para todos estos casos, se excluye de la posibilidad de prisión domiciliaria la comisión de los que hayan cometido los siguientes delitos. Delitos de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia doméstica y narcotráfico. En los casos de violencia doméstica y delitos sexuales, porque muchas veces habría una peligrosidad. En los casos de narcotráfico no queremos que los domicilios se transformen en bocas de pasta base y que esas personas que van a prisión domiciliaria sean reclutadas por las bandas para ello, ¿verdad? Y los delitos de lesa humanidad porque surgen del Estatuto de Roma y que también una ley uruguaya que veda de esa posibilidad. Entonces nosotros nos movimos en dos márgenes. Primero, respetando la Convención de Derechos del Adulto Mayor, la Convención de Derechos del Niño, que desaconseja que los niños vayan a prisión, la situación de las mujeres relevada por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit para el sistema carcelario, que pedía esto, y por el otro lado, bien, todo esto sí se puede admitir, pero con nuevamente un no, situaciones excluidas, no en caso de lesa humanidad, no narcotráfico, no violencia doméstica, no abuso sexual. Está clara la exclusión que se aplicaría para estas personas. Bueno, ya que usted menciona a Petit, él decía las personas mayores de 65 años, el 40% de los delitos que cometen es abuso sexual. Sería un sinsentido brindar una prisión domiciliaria para que vayan a la casa donde cometieron el delito. Es una cuestión de un tanto de sentido común, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, digo, esto es de discusión parlamentaria. Obviamente aquí también, lo mismo que hablábamos respecto a la tenencia compartida. Hay que ir analizando los casos debidamente y que las personas con determinadas características no van a poder acceder. Esto es importante subrayarlo para llevarle tranquilidad a la población y para de alguna manera apagar algunas llamas de debate político absolutamente estéril y para la tribuna, que se generan esas confrontaciones que no tienen sustento porque es algo que no va a suceder y hay que decirlo con claridad meridiana y por eso es importante su palabra, senadora. Yo le quiero agradecer mucho, se nos terminó el tiempo, le quería preguntar por algo que nos compete a todos y es el tema de el aumento del mínimo no imponible del IRPF. Nos vamos a un tema que absolutamente nada que ver y si se quiere un tanto frívolo, pero usted habló del tema con el presidente de la República hace un mes. Bueno, ¿esto está en la rendición de cuentas? El aumentar las franjas imponibles del IRPF y también las deducciones del IAS. El presidente de la República lo mencionó en una reunión que tuvo con los legisladores del Partido Nacional, no conmigo personal, o sea, sí lo dijo, yo estaba, pero fue una reunión abierta de legisladores. Tengo entendido, porque yo todavía no estoy, la rendición de cuentas está en diputados, yo pertenezco a la Comisión de Presupuestos, pero no he tomado contacto aún, he estado bastante atareada con la rendición de cuentas, tengo entendido que no está en la rendición de cuentas y que queda supeditado a las posibilidades. O sea, está como un objetivo, a perseguir, algo que de darse determinadas condiciones se buscaría concretar. No está allá. Bueno. Viviendo y aguantando, ¿no? Parece ser la ley aplicable para todos. Senadora, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Un gusto conversar con usted una vez más. Un gusto, de verdad, además destaco la delicadeza y la seriedad de abordaje de los temas. Muchísimas gracias, un gusto para nosotros. Que pase muy bien. Gracias. Señores, señores, tenemos que hacer otra pausa. Ya son las 12 del mediodía, todavía no, 11:59, ya volvemos.